Como les estaba diciendo, jóvenes, aquí tenemos la pirámide social. Esta es la pirámide social, ¿ya, chicos? Esto es la pirámide social. A ver, sus compañeros recién están entrando. Esta es la pirámide social. A ver, campeón, a la cabeza. A ver, ¿quién está a la cabeza? Los patricios. Los patricios. Y acompañados siempre por los clientes, ¿no? Aquellos que los apoyan. Luego están los plebeyos, hombres libres pero que apenas tienen derechos. El liberto, un antiguo esclavo. Y los esclavos, prisionero de guerra o de deuda. Se les considera como bienes parlantes. Los esclavos, mi estimado, son prisioneros de guerra o de deuda. Habían dos maneras de cómo llegar a ser esclavo en antigua Roma. Dos formas. O bien te capturaban en una guerra y te vendían como esclavo, o en su defecto, bueno, eso era si eras hijo de un plebeyo y tu padre debía dinero, te llevaban a ti como esclavo, si es que no podían pagar. Comprenderás que la vida era algo difícil en esa época, ¿sí o no? La vida era algo difícil. Bueno, pero así con todo, mi estimado, se dio. Entonces ya tenemos, entonces chicos, ya tenemos los patricios, plebeyos, libertos y esclavos. Esta era la pirámide social. ¿Y tú qué dices? ¿Había posibilidad de ascender o no? Al Los menos esclavos durante... no podían comprar su libertad. Un esclavo podía comprar su libertad. Un esclavo podía ser un liberto. Un liberto, su hijo ascendería a un plebeyo. Y si tenía suerte, a cliente. Con el tiempo, después, sobre todo después de las guerras, sobre todo después de las guerras civiles, sobre todo después de las guerras civiles, con el tiempo, ya, con el tiempo, sobre todo después de las guerras civiles, muchos comenzaron a ir ascendiendo poco a poco a los cargos más importantes. ¿Ya? Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora la expansión de la República Romana. ¿Cómo se expandió la República? Como te dije, Roma empezó como una ciudad, mi estimado. ¿Ya? Roma empezó como una ciudad. Ahora vamos a ver cómo se expande la República. A ver, varios factores, hay una variedad de factores o elementos que hizo que la República se expandiera, ¿ya? Pero la causa siempre es la misma. Chicos, a ver, leyendo la diapositiva, ¿cuál era la causa por la cual la República se expandió? ¿Qué es lo que buscaban siempre? Ah, ¿qué es lo que buscaron? Tierras de cultivo. Muy bien, se buscaban las tierras de cultivo. Eso significa que la razón es, ante todo, económica, ¿ya? El detalle es que a medida que se iban expandiendo, ya solamente no importaban las tierras de cultivo, sino también interesó el control de las rutas de comercio, ¿ya? Luego se buscó recursos y finalmente, lo más importante, incrementar el número de esclavos. Algunas guerras se hicieron buscando solamente esclavos, tratando de atrapar esclavos. Lo que quiero que entiendas es que las causas, por lo general, lo que quiero que entiendas es que la expansión siempre es por razones económicas. ¿Ya, chicos? Siempre la expansión se hace por causas o motivaciones económicas. Eso quiero que entiendas. A ver, vamos a ver primero. La conquista del norte de la península itálica. Cuando los romanos conquistaron el norte. Primero sometieron a los etruscos. Luego vencieron a los latinos, a los secos, a los samitas, a los volscos. Y luego se pelearon con los galos. Estos últimos eran bárbaros, ¿ya? De hecho, los galos llegaron a incendiar Roma. Ahora,
Si te preguntas quiénes son los galos, son los llamados celtas, son los antiguos celtas. Tú dirás, profesor, ¿y quiénes son los celtas? Chicos, a ver, los que han celebrado Halloween, los que han celebrado Halloween. Halloween, ¿de qué cultura, de qué festividad es? ¿De qué cultura? ¿O de qué pueblo? ¿O qué saben de esa fiesta? Viene del Festival de la Cosecha. Muy bien, pero ¿de qué pueblo? Porque en Halloween yo he llegado a escuchar a muchos religiosos decir que es cosa del demonio, pero no, es más antiguo que el cristianismo. Es una festividad de los celtas, es decir, de los antiguos galos. Los romanos llamaban galos a los celtas. Ellos tenían esa festividad antigua, hace miles de años. Ya. Pero bueno, volviendo al tema. Los galos o celtas tomaron por asalto Roma y le prendieron fuego a la ciudad. Era la primera vez que Roma ardía. Pero los romanos se recuperaron. Recuerde que estamos en los tiempos de la República. La República se recuperó y se lanzaron nuevamente a la guerra y los vencieron. Luego tenemos la guerra contra el rey Pirro. Pirro, rey de Piro y tío y nada menos que tío del gran Alejandro Magno, se enfrentó a los romanos. Todo empezó cuando los romanos conquistaron el sur de Italia, donde se encontraban las colonias griegas. Los griegos solicitaron apoyo al rey Pirro. Las fuerzas de Pirro se enfrentaron contra Roma. ¿Ya? Pelear contra el tío de Alejandro Magno, pelear contra el rey Pirro fue una prueba muy difícil, una prueba de fuego. Tanto que los romanos por sí solos no pudieron y tuvieron que pactar una alianza con la ciudad de Cartago, con los cartagineses. Al final, romanos y cartagineses lograron vencer a Pirro y así, de esa manera, se asentaron con el control de Italia. Pero hubo un problema. Los antiguos aliados se volvieron enemigos y así estallaría la guerra más importante de la antigüedad. Esto, mi estimado, es la guerra más importante del mundo antiguo. Prácticamente fue como una guerra mundial en la Edad Antigua. Se le conoce como el nombre de las guerras púnicas. ¿Ya? Se le conoce con ese nombre, guerras púnicas. A ver, vamos a leer, chicos. Pero San Marcos ha hecho varias preguntas. La UNI y San Marcos hacen preguntas. ¿Quiénes combaten en las guerras púnicas? Y la respuesta siempre es la misma. En las guerras púnicas van a combatir los romanos contra quién. Chicos, ¿quiénes combatieron en las guerras púnicas? Cartagineses. Así es, Roma contra Cartago. Pero ¿cómo empezó todo este problema? Todo empieza cuando los romanos se anexaron la Magna Grecia, es decir, el sur de Italia. ¿Ya? Los romanos, al conquistar el sur de Italia, tuvieron acceso a las rutas de comercio. ¿Ya? Tuvieron acceso a las rutas de comercio. ¿Chicos? A ver. Entonces, jóvenes, los romanos tuvieron acceso a las principales rutas de comercio del Mediterráneo. Y pronto heredaron esta antigua rivalidad. Antes de ellos había una antigua rivalidad entre griegos y fenicios. Los romanos heredaron el bando griego y los cartagineses, bueno, ellos son de ascendencia fenicia. Pronto el mundo entraría en una nueva guerra. Las guerras púnicas, mi estimado, fue una guerra imponente, ¿ya? Fue una de las mayores guerras de la antigüedad. Las guerras púnicas es una de las mayores guerras de la antigüedad. Prácticamente podemos decir que hizo temblar todo el Mediterráneo. Miles de hombres fueron puestos en acción. Ciudades destruidas. Hubieran visto cómo se combatió prácticamente en todos los lados de Europa, África y el Asia. Pero estudiemos las guerras. Vayamos primero a la primera guerra púnica. Veamos primero la primera guerra púnica. Lo que están viendo en imagen es una galera.
una antigua nave de guerra romana. Todo empezó, chicos. La primera guerra púnica duró 3 años. 23 años, perdón. ¿Ya? Ya. Entonces, chicos, Roma, el problema de las guerras, chicos, es de que se enfrentaban fuerzas totalmente diferentes entre sí. ¿Ya? Cartago era una potencia marítima. Cartago, los de verde, los cartagineses, eran una potencia marítima, naval. Roma, en cambio, era una potencia terrestre. ¿Ya? Roma apenas sí tenían algunos barcos y apenas sí tenía experiencia naval. Los cartagineses, en cambio, eran hábiles marineros. ¿Ya? Los cartagineses eran hábiles marineros. Pero la ventaja de Cartago, la ventaja de Roma es que Roma tenía un ejército excelente, de primera. Eh, Pronto los romanos se percataron de que la infantería cartaginesa era de peor calidad, ¿ya? Que en una batalla terrestre, en una batalla cuerpo a cuerpo, los romanos ganarían. Por esa razón, los romanos, cuando iniciaron la guerra, decidieron que la batalla naval se convertiría en una batalla terrestre en el mar. Mira lo que inventaron los romanos. Quiero que entiendan esto, chicos. Cartago era una ciudad mercante, poderosa. Cartago no poseía marina, pero no tenía ejército terrestre. Los cartagineses, cuando iban a la guerra, llevaban mercenarios, soldados de fortuna, soldados a sueldo. Obviamente contrataban solo lo mejor. Pero dado que la batalla iba a librarse en el mar, dado que la guerra necesariamente tenía que ser en el mar, los romanos querían dominar. Se percataron que la única manera de vencer a los cartagineses era que sus soldados de infantería tomaran los barcos de Cartago. Por eso los romanos llevaban este artilugio. Lo que tú estás viendo en imagen, mi estimado, es una nave romana. Esto es una nave romana. ¿Observan este puente? Este es un puente de pasarela. Los romanos adaptaron esta creación a sus barcos. ¿Para qué? Para esto. Mira, la nave romana se acercó a la nave cartaginesa y con el puente lo colocó y colocó este puente en la nave cartaginesa, cosa que los soldados romanos pasaban tranquilamente a la nave cartaginesa y la controlaban. Y la controlaban. De esa manera los romanos empezaron a ganar las batallas. Obligaban a los marineros cartagineses a pelear cuerpo a cuerpo, cosa que los marineros cartagineses no estaban acostumbrados, ya que ellos estaban acostumbrados a pelear desde sus naves. ¿Ya? Chicos, y bueno, observa que estas son las naves de guerra de la antigüedad. Se movían a remo y a vela. Como te dije, la guerra duró más de 20 años. Al final, los romanos ganaron la guerra y se apoderaron de la isla de Sicilia. Así concluye la primera guerra púnica. Pero la paz no duró mucho tiempo. Apenas unos años después estalló la Segunda Guerra. Unos años después estalló la Segunda Guerra Púnica. En esta Segunda Guerra va a destacar este hombre. Destacará el general cartaginés Aníbal. Aníbal reunió un imponente ejército, con el cual Aníbal hizo una de las mayores campañas de la historia que se recuerda. A ver, vamos a seguir la ruta del general Aníbal. A ver, vamos a cambiar de color. Voy a usar el negro. Este es el ejército de Aníbal. Aníbal salió desde su base en la ciudad de Cartago Nova o Nueva Cartago. Y mira, marchó por tierra. Los romanos pensaban que Cartago haría la guerra por mar, pero en esta ocasión Aníbal hizo la guerra por tierra. Aníbal se llevó a todo su ejército a través de los Alpes
y cayó encima de los romanos en una de las campañas más espectaculares de la historia. ¿Ya? En una de las campañas militares más espectaculares de la historia. ¿Ya, chicos? Aníbal llevó un imponente ejército de más de 60.000 hombres y 40 elefantes de guerra. Aquí en imagen tenemos, chicos, los elefantes. Tú, a ver, mirando la imagen, ¿por dónde llevó Aníbal a todos sus elefantes de guerra? ¿Por un bosque o por una cordillera? Una cordillera. Una Una cordillera, cordillera. y lo hizo en pleno invierno. Los romanos quedaron impresionados. Semejante hazaña hizo que los cartagineses tuviesen la ventaja. Aníbal fue considerado en su época como uno de los mayores generales de la historia, en su época. Su gran hazaña de haber luchado contra Roma prácticamente hizo temblar a la República. Pero el problema de Aníbal, mi estimado, a ver, acá tenemos, antes de continuar, esto, jóvenes, es la batalla de Canas. La mayor batalla de la antigüedad, en donde las fuerzas de Aníbal aniquilaron a un ejército romano completo, aniquilaron a varias legiones romanas. Aníbal apenas tuvo unas cuantas bajas. Las fuerzas de Aníbal simplemente rodearon a las fuerzas romanas y las aniquilaron. El problema del general Aníbal es de que él, al igual que su padre, Amílcar Barca, tenían un ejército de mercenarios. Sus ejércitos eran de mercenarios. Ese fue su problema. Chicos, para que lo entiendan, un mercenario es un soldado profesional, pero que va a la guerra por una paga determinada. ¿Me entiendes? A ver, no sé si entienden el concepto de mercenario. Te lo voy a explicar de esta manera. Te voy a dar un ejemplo actual. Ya, ustedes saben que a inicios del siglo XXI, año 2002, 2003, 2004, en el 2002 hubo una guerra en Irak. ¿Saben eso, cierto? A ver, chicos, ¿saben eso, no? Sí, Ya. Y se les explicó en el colegio, en muchas ocasiones se les explicó que esta guerra fue por causa de qué recurso. ¿Qué recurso natural? Oro, petróleo. petróleo, muy bien. Cuando Irak cayó bajo las fuerzas norteamericanas y el Estado iraquí se rindió, se inició la ocupación. Pero el problema es que pronto las tropas tenían que regresar, las tropas que tomaron el país tenían que regresar. Pero había un problema. La población iraquí seguía rebelándose constantemente. Las compañías petroleras, las grandes compañías, la Exxon, la Rexol, ¿no? La que acaba de provocar el desastre, la Shell, la Texaco, se repartieron a Irak para extraer el petróleo. Pero había un problema, la insurgencia. Tú sabes, la gente que está furiosa con la derrota, la gente que se está amotinando a cada rato, que no acepta el dominio. Chicos, ¿qué hicieron estas compañías para controlar los pozos de petróleo y controlar la zona, para controlar los pozos de petróleo y las refinerías que tenían? ¿Qué hicieron? A ver, ¿qué creen que hicieron estas compañías? Vamos a imaginar que estás en una ciudad del tamaño de Lima, tienes el pozo de petróleo cerca, la tubería que lleva petróleo hasta el puerto y que atraviesa toda una ciudad y llega a una refinería. ¿Cómo evitarías que destruyan el pozo, la tubería y la refinería? ¿Cómo lo evitarías? La respuesta de las empresas fue esta: contratar personal. Ellos dijeron, estábamos contratando personal de seguridad. ¿Para qué? ¿Para proteger sobre el pozo? No, sino para controlar todo ese sector. Ellos contrataban, ¿y ellos qué contrataban? ¿Personas civiles así, simplemente que le daban un arma, o contrataban ex militares? Ex militares. De preferencia aquellos que tengan experiencia. Muy bien, esos ex militares ahora trabajaban para la empresa. Su misión, controlar
controlar el territorio. Pregunta, ¿tenían permiso de disparar a matar a los insurgentes? No. Sí. Es zona de guerra. Tenían todo el derecho del mundo. ¿Podían controlar o someter a la población local? Sí. Pero profesor, pero ellos no representan a ningún país, representan una empresa. Sí. Pero son mercenarios. Se les paga por hacer todo eso. ¿Y dónde fueron entrenados? Muchos eran soldados de Estados Unidos, de Francia, de Europa, en fin, de cualquier parte del mundo. Hasta latinos habían ahí. Hasta gente de América Latina, Chile, Perú, Colombia, todas esas partes. Ya. Eso se llama, mi estimado, mercenarios. Ahora, imagínate a un hombre, a un dueño de una corporación, contratando a cientos o miles de estos y que termine invadiendo territorios enteros. Eso fue lo que hizo Aníbal. Contrató miles de mercenarios y llevó su guerra contra Roma. La diferencia entre las fuerzas de Aníbal con las fuerzas de Roma era la siguiente. ¿Los soldados de Aníbal eran cartagineses o extranjeros? Extranjero. Extranjeros. Al cual él les daba una paga para que pelearan por él, para que pelearan a nombre de los cartagineses. Los soldados romanos, en cambio, habían nacido en la República Romana. Chicos, ¿quién podía reemplazar? A ver, si un soldado romano moría, ¿qué pasaba? Reclutaban otro soldado, agarraban a otro joven romano y lo llevaban al ejército. Pero si un mercenario de Aníbal caía muerto, era difícil reemplazarlo. ¿Por qué? Porque son tropas experimentadas, son tropas caras. ¿Ya? Entonces, chicos, hacer una guerra con mercenarios, te has dado cuenta que es muy caro, ¿no? Por lo tanto, las guerras con mercenarios deben durar poco tiempo. Y eso no fue lo que pasó. La guerra de los mercenarios que llevó Aníbal duró varios años, duró más de 10 años. ¿Tú qué dices? A Aníbal le sobró ¿tú qué dices? ¿Aníbal se quedó sin dinero? Para responder a Blay ahorita. En este momento voy a responder a Blay. Aníbal tuvo el mismo problema que su padre, fondos. Se quedó sin apoyo económico. Y sin apoyo económico ya no podía costear la guerra. Ah, sí. Chicos, los que llevaron la clase de Grecia, ¿se acuerdan de Esparta? ¿Se acuerdan de que les hablé de Esparta? Una pregunta, chicos. ¿Quién ganaría en una batalla? ¿Un ejército romano o un ejército espartano? ¿Quién crees que gana? En una batalla. ¿Un ejército romano o un ejército espartano? ¿Quién ganará? Nota, el ejército romano supera en número al espartano. Y la respuesta es, gana Esparta. A las pruebas nos remetimos. Sucede que los espartanos, mi estimado, al final, en el último siglo, en el último par de siglos de su historia, se volvieron mercenarios. Ofrecían sus servicios a lo mejor postor, y en este caso a los cartagineses, en la primera guerra púnica. Amílcar Barca contó, padre Aníbal, contó con divisiones de soldados espartanos en sus filas. Bueno, sigamos. La última batalla de la segunda se libró en Sama, cuando Aníbal se retiró a África. El general romano Escipión el Africano lo persiguió y logró derrotarlo en la batalla de Sama. Así concluiría la Segunda Guerra Púnica. Pero inmediatamente iríamos, poco tiempo después, a la Tercera Guerra Púnica. En esta Tercera Guerra Púnica, chicos, solo terminó cuando la ciudad de Cartago fue destruida. ¿Ya? Esta Tercera Guerra concluye cuando Cartago es destruida. En este cuadro, se observa el asedio final a la ciudad de Cartago. Ahí puedes observar a la ciudad de Cartago y tenemos también a la flota romana. La ciudad de Cartago fue asediada por mar y por tierra. ¿Ya? Fue asediada por mar y por tierra. Durante algunos años fue asediado. Al final, los romanos lograron tomar por asalto la ciudad
y destruirla. Y así concluiría el capítulo final de las guerras púnicas. Ahora los romanos, vencedores, pudieron seguir marchando hacia Oriente. Primero conquistaron Macedonia, donde vencieron a Filipo V en la batalla de Ginocéfalos. Luego sometieron Siria, donde vencieron al rey Antíoco en la batalla de Magnesia. Luego finiquitaron a Macedonia en la batalla de Picna. Y el último lugar fue la batalla de Leucopetra, cuando lograron controlar a los griegos, ¿no? En Leucopetra. Y así concluyeron las conquistas de la República, al menos la primera parte. Ahora, la expansión romana obviamente trajo consecuencias. Obviamente trae consecuencias la expansión romana. La primera consecuencia es el incremento del ager publicus. ¿Ya? El incremento del llamado ager publicus. Ahora, lo que sí me gustaría que me dijeran es esto. Ager publicus, ¿qué es? A ver. Roma incrementó su territorio, ¿ya? Parte de los territorios pasó a ser propiedad del Estado romano. Y en efecto, eso me lleva al concepto de propiedad pública. El ager publicus es la propiedad de la República Romana. ¿Entiendes? Eso es el ager publicus. Bueno, la propiedad pública. A ver, te voy a dar un ejemplo. A ver, campeón, dame un ejemplo de propiedad pública acá en el Perú actualmente. A ver, chicos, ¿alguna idea? Los parques, Muy bien, los parques. Otro, los hospitales, hospitales, colegios, colegios, ¿no? Los bosques nacionales, las reservas, los estadios, bosques. ¿Qué dijeron el parque? Los bosques que tenemos, los cerros. Sí, sí, es el cerro. Sí, profe, pero yo vivo ahí, sí, pero hermano, pero es propiedad del Estado. Los primeros 10 metros de cada orilla, a cada lado de cada río, le pertenece al Estado. Los primeros 15 metros de las orillas, 10 metros de las orillas del mar, le pertenece al Estado. Eso es la propiedad pública, la propiedad del Estado. Ahora, tú me decís, pero profesor, yo conozco gente que vive a orillas del río, yo conozco gente de que vive en el cerro. Así es, mi estimado. Y lo que pasa es que por ley en el Perú, por ley en el Perú, aquellos que no tengan recursos económicos y no tengan dónde vivir, pueden usufructuar la propiedad del Estado, la propiedad pública, e irse a vivir ahí. Pero siempre te van a hacer hincapié de que ese lugar es propiedad del Estado. Cosa que si en algún momento el Estado quiere o desea hacer una obra, ya sea el alcalde, presidente, gobernador, lo va a hacer. Ejemplo. A ver, veamos el ejemplo. ¿Conocen ustedes la llamada Línea María? El túnel que hicieron por debajo del río Rímac. ¿Han escuchado? Chicos, ¿han escuchado o no? Tomaré su silencio como un no. Sucede que habían casas ahí en esa zona. El anterior alcalde que ya falleció los votó a muchos de ellos. Y mucha de esa gente decía, pero mis padres habían vivido acá, mis abuelos vivían acá. Llevamos 90 años viviendo aquí. Pero igual, es propiedad del Estado. Se los retiró. Claro, se los indemnizó, pero igual. Legalmente muchos decían que no, porque era propiedad del Estado. Ya. Ahora que ya entiendes lo que es propiedad pública, ager públicos, durante las guerras de expansión, Roma incrementó su territorio. ¿Entiendes? Durante las guerras de expansión, Roma incrementa su territorio. Es decir, los territorios conquistados, ahora propiedad de quién eran, chicos.
Todos los territorios que Roma conquistó, ahora propiedad de quién eran. El Estado. El Estado romano. Muy bien. Entonces, más o menos vas entendiendo, ¿no? La primera consecuencia es que Roma, la República Romana, incrementó sus territorios. Esa es la primera consecuencia. Roma incrementa territorios, pero los territorios le pertenecen al Estado romano. Recuerda esto, porque eso va a ser importante. Segunda consecuencia. La segunda consecuencia, mi estimado, incremento en el número de esclavos. Chicos, los esclavos empezaron a aumentar como nunca. Cada guerra, en una sola campaña militar, las ciudades enemigas caían en manos de Roma. Los romanos entraban y cargaban con toda la población de las ciudades y se los llevaban en calidad de esclavos. Los esclavos pasaron a ocupar todos los trabajos en Roma, ¿ya? Y eso va a tener consecuencias. Ah, sí, muchachos, Roma, como tú te has dado cuenta, Roma ganó todas las guerras, pero adivina, ¿quién se benefició con las guerras? ¿Los patricios o los plebeyos? ¿Quiénes ganaron con las guerras? Los patricios. Te doy un dato. Te doy un dato, chicos. Mientras que el patricio se iba haciendo más rico, adivina qué pasaba con el plebeyo. Si el patricio se hacía más rico, el plebeyo se hacía más que mi estimado. Más pobre. Más pobre, ¿no? Ese es un detalle muy curioso, ¿no? De la historia de Roma. Los patricios se hacían más ricos, los plebeyos más pobres. Pero eso, mi estimado, es la consecuencia de la expansión de la República. La República Romana se expandió de esa manera. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así fue con la antigua Roma. ¿Ya? Entonces, pregunta. Teniendo en cuenta estas consecuencias, ¿tú qué dices? ¿La cosa terminó, esto terminó bien o terminó mal? Terminó mal. Terminó mal. Un conflicto entre plebeyos y patricios. Y eso se conoce con el nombre de la crisis de la República. La crisis en la República Romana. Entraríamos en una crisis muy profunda en la República. La República entró en crisis. Una crisis que puso punto final a la República y abría paso al imperio. Así, en el cuadro que ves a la izquierda, se observa el asesinato de Julio César. El asesinato de Julio César. ¿Ya, chicos? Vamos a ver. ¿Cómo empezó la crisis? A ver, ¿qué pasó exactamente? A ver, una pregunta de admisión es, chicos, ¿cuál fue la causa que provocó la crisis de la República? Alternativa A, problemas religiosos. Alternativa B, la expansión de la República. Alternativa C, la victoria cartaginesa. ¿Cuál fue la causa que provocó la crisis? A ver, problemas religiosos, la expansión de la República o las victorias cartaginesas. La A. ¿Problemas religiosos? La expansión de la La República. expansión, chicos. Chicos, la religión acá no tiene nada que ver. Los romanos ni siquiera pensaban en religión. Roma aceptaba, los romanos abrazaban cualquier religión. Ellos no les importaba. Ellos eran más prácticos. Ellos les interesaba solo el poder. La expansión de la república, en cambio, eso sí provocó. No sé si te has dado cuenta de todos los líos que ocasionó. A ver, el sometimiento de amplias zonas del Mediterráneo no se acompañó de una paralela adecuación de las instituciones republicanas propias de una ciudad-estado a las necesidades de un imperio. Ese fue el primer problema. Roma nació como ciudad-estado, pero ahora Roma ya no era una ciudad, ahora Roma era un imperio, controlaba grandes extensiones de territorio. No es lo mismo gobernar una ciudad que gobernar un territorio, un país, no es lo mismo. Los romanos no adecuaron el sistema a sus necesidades, no lo adecuaron y pronto chocarían con la realidad.
Para que me entiendas, Roma empezó gobernando un solo puntito, una ciudad, y ahora controlaba todo el territorio de Naranja. Eso, mi estimado, era un problema. ¿Cómo administrar semejante territorio? ¿Ya? Acá tenemos, mi estimado, el mapa. La República Romana de Naranja Fuerte hasta el año 63. Luego tenemos las conquistas de Pompeyo, las conquistas de César y las conquistas de César. ¿Ya? Eso es el mapa todo esto es el mapa de la antigua república. En el orden social no hubo cambio alguno. No hubo cambio alguno en el orden social. ¿Ya? No hubo cambio. Más bien hubo problemas. Los radicales se enfrentaban, la gente se enfrentaba entre sí. ¿Ya, joven? Ahora, todo esto, chicos, va a desembocar en la liquidación de la República. Cuando la República Romana sea liquidada, ahí va a desembocar todo esto. Todo esto desembocó cuando cae con la caída de la República. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, ¿no? Esto nos lleva a las llamadas guerras civiles. A ver, vamos a ver. Bueno, esas son escenas ya, dibujos que se acompañaría a la crisis de la República, ¿no? Una guerra civil. Chicos, una guerra civil es problemático, porque puede darse el caso de que los pueblos se dividen, las familias se dividen. La República Romana se expandió rápidamente. Esto trajo consecuencias diversas que afectaron a patricios y a plebeyos de manera distinta, siendo los primeros, es decir, los patricios, los que salieron beneficiados, mientras que los que salieron perjudicados fueron los plebeyos. ¿Ya? Patricios y plebeyos fueron que enfrentarse a las consecuencias de la expansión. Por ejemplo, mira lo que pasó con los patricios. Los patricios se apoderaron del ager publicus. ¿Ya? Los patricios se van a apoderar del ager publicus, es decir, de la propiedad pública. ¿Ya? De eso se apoderaron los patricios, de la propiedad pública. Los territorios que fueron confiscados a los pueblos vencidos pasaron a ser propiedad del Estado romano. Hasta ahí se entendía. A ver, chicos, miren, Roma acaba de conquistar un territorio, un país. La mitad del país, la mitad de las tierras de ese país pasaban a formar parte del área públicos, es decir, parte de la propiedad del Estado romano. La pregunta es muy sencilla. Ahora que tenemos esa propiedad, ese territorio en nuestras manos, nosotros, los líderes de la República, ¿qué hacemos? Alternativa A, la repartimos entre nuestros soldados que pelearon por la República como premio, y así garantizamos el control de nosotros sobre ese territorio. O B, ese territorio se lo entregamos a los generales y a los miembros del Senado, que son todos patricios. ¿A quién le damos ese territorio conquistado? ¿A los plebeyos o a los patricios? A los plebeyos, a los guerreros. Ya. Eso, darle a los plebeyos hubiera sido una buena idea, pero no. Adivina quién le dieron todos los territorios. A los patricios. A los patricios. ¿Entienden ahora por qué cuando yo te dije los patricios se hicieron más ricos? Los territorios confiscados pasaron a propiedad del ager públicos, a la propiedad romana, pero luego pasaron a manos de los patricios. ¿Ya?